Hola, buenos días. Quizás habéis oído hablar alguna vez sobre el mito de la caverna de Platón. Él estudió, los filósofos de antes eran personas que estudiaban la vida, se fijaban mucho en la vida, no tenían tanto tiempo para ir navegando en las redes de foto en foto sin ningún sentido lógico. Ellos observaban muy bien la naturaleza y cómo funcionaba la vida. No había ni dispositivos móviles ni televisión y no había nada de distracción, era todo más analógico y ellos tenían la perspectiva de la vida pues mucho más amplia. Ellos podían observar lo que pasaba en el día a día de una forma más natural, más tal como son las cosas, observando cómo fluye el flujo de la vida y cómo va evolucionando a lo largo de la vida. Y Platón fue uno de ellos y observó pues eso, cómo funcionaba la vida, cómo funcionaba el mundo en el que vivimos, todas las cosas que tenemos en nuestro día a día, y él observó que había pues una forma en que funcionaban las cosas y que él lo describió como el mito de la caverna. Y en este mito es muy probable que lo habéis escuchado alguna vez, que o sea, tienes que imaginarte, él explicaba que había pues una gente, unas personas que estaban dentro de una caverna y que estaban con cadenas, o sea, no podían moverse y estaban pues cogidos por las cadenas. Y ellos pues observaban siempre que había pues unas sombras en el final de la caverna. Y, ¿Y por qué era eso? Porque detrás de ellos había un muro que esto les impedía ver qué había detrás de ese muro. ¿Y qué había detrás de ese muro? Pues detrás de ese muro había una hoguera, o sea, un fuego que emitía una luz, y entre esta luz y el muro pues había unas personas que tenían que hacían pues varias formas con las manos o hacían varias formas, y esto es lo que proyectaban en el fondo de la caverna. Y es lo que veían las personas que estaban, pues, que no se podían mover con las cadenas, que estaban dentro de la caverna. ¿Esto qué significa? Pues que ellos veían el reflejo de la sombra de las imágenes que les hacían entre la hoguera y el muro. Y eso, pues, es un reflejo de lo que pasa en nuestro día a día. Porque o sea, en nuestro día a día, pues vemos, o sea, nos fijamos en lo que en la sombra, en lo que nos van, las imágenes que nos van poniendo, las formas, las distintas formas bueno, que vienen por alguien que las ha creado, pero que realmente, o sea, el mito de la caverna también explica que hubo alguien que pudo desencadenarse y salir y atravesar ese muro y ver qué había realmente detrás de ese muro. Y ese muro vio que había, pues había sol, que había la luna, había la noche. Al principio le costó verlo, pero fue viendo que había más cosas, que había el sol, que había la luna, pues otras cosas. Y él se dio cuenta de todo eso, y vio que había alguien que estaba creando esas sombras, pero que realmente la realidad, o sea, había otras cosas allí, había el sol, había otro tipo de verdad allí, y que él lo pudo vivir. Entonces, ¿qué quiere decir ese mito que se fijó tanto a Platón y que le ayudó a entender más la realidad? Pues que muchas veces pues las imágenes que vamos recibiendo es lo que creemos que hay en nuestra vida, pero debemos ser capaces de estas imágenes que vemos diariamente, que
que sean las adecuadas para poder llegar a nuestros objetivos. O sea, no debemos ser críticos con lo que vemos y ser capaces de ver y escucharnos a nosotros mismos hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra verdadero interior. O sea, escucharnos más a nosotros mismos y ver que a veces lo que nos va pasando por delante, pues quizás son ideas que nos han metido en la cabeza, pero que quizás no funciona de esa forma, que quizás hay otra realidad y que debemos ser conscientes y críticos a la hora de saber qué información elegir y qué información no elegir, y saber elegir la información que nos ayude a estar bien, que nos cree bienestar, que nos genere buena onda, que nos ayude a estar bien con nosotros mismos y a llegar hacia donde nosotros queremos y a tener más paz interior, más tranquilidad y más bienestar en todo aquello que hacemos. La metáfora que describió Platón, pues viene a decir que debemos pues saber a qué tipo de ideas pues esto vemos diariamente, o sea, ver que las ideas de esto que nos ayudarán a progresar y a seguir adelante quizás no es lo que siempre vemos cada día, y que a veces debemos abrir la mente y saber ver que hay quizás otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas, y que cogernos de la información que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos es realmente lo que nos hará sentir bien y llegar a pues ver las cosas de otra manera y de otra perspectiva. Así que bueno, si te está gustando todo lo que voy subiendo y lo estás comprendiendo, ponme un mensaje y dime, yo lo estoy entendiendo, o esto pues me ha gustado, o esto pues lo encuentro muy interesante, y de esa forma pues nos vamos poniendo en contacto y yo voy sabiendo si os está gustando, qué es lo que os gusta más, y tenemos más feedback, porque yo me gusta hablar aquí detrás de la cámara, pero también me encanta que me escribís y saber pues cómo lo estáis recibiendo. Así que bueno, si os está gustando toda esta información me podéis seguir, voy subiendo información a menudo, estoy en las redes, estoy en YouTube, Instagram y Facebook, y allí voy subiendo mucho más información en diario. Espero que acabéis de pasar un día genial, que vaya muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego.